Capítulo 5. Parada brusca. Regresemos al resto de la historia de Fred. Un par de años después de comenzar mi maravillosa nueva vida en Cristo, comencé a experimentar algo cada domingo en la mañana durante nuestro culto de adoración de la iglesia. Veía a mi alrededor a otros hombres con sus ojos cerrados, libre e intensamente adorando al Dios del universo. ¿Y yo? Yo solo sentía un muro de separación entre el Señor y yo. Mi relación con Dios no estaba bien. Como un cristiano nuevo, no me imaginaba lo que estaba pasando. Todo había estado yendo bien, y yo había cambiado mucho. Quizá era una depresión temporal, razoné. Después de todo, las relaciones tienen sus altas y bajas. Sin embargo, el tiempo pasó y nada cambió. Poco a poco me di cuenta de la verdadera razón por el distanciamiento. A pesar de todo lo que había cambiado, todavía había un poco de inmoralidad sexual en mi vida que salía a la vista cada domingo en la mañana, cuando me sentaba en mi cómodo sillón y abría el periódico. Enseguida buscaba las secciones de anuncios de las tiendas por departamentos y comenzaba a ir a través de las hojas, impresas a todo color llenas de modelos posando en ropa interior. Las modelos siempre estaban sonrientes. Siempre a la disposición. Me encantaba tomar mi tiempo con cada sección de anuncios. Está mal, me decía, pero es una cosa tan pequeña, muy diferente a la pornografía. Así que continué viendo a través de las páginas, fantaseando. De vez en cuando, una modelo me hacía recordar a alguna chica que antes conocía, y mi mente despertaba los recuerdos de nuestros tiempos juntos. Disfrutaba mis domingos en la mañana con el periódico. Al examinarme con más cuidado, descubrí que tenía más de un poco de inmoralidad sexual oculta en mi vida. Aún mi sentido del humor lo reflejaba. Algunas veces una frase inocente de una persona, incluso de nuestro pastor, yo la escuchaba como teniendo un doble sentido sexual. Sonreía, pero me sentía incómodo. ¿Por qué me vienen a la mente con tanta facilidad esos dobles significados? Me acordé que la Biblia decía que esas cosas ni siquiera deben mencionarse entre los santos. Yo era peor, podía incluso reírme de ellas. ¿Y mis ojos? Eran voraces buscadores de calor escudriñando el horizonte, enfocándose en cualquier objetivo con calor sensual. Madres jóvenes en pantalones cortos, inclinándose para sacar un niño de su asiento en el coche, chicas atractivas en blusas que revelaban un escaso sostén, corredoras en pantalones elásticos, moviéndose felizmente por las aceras, sonrientes secretarias con grandes senos y blusas con bajo escote. ¿Qué me sucedió? Me quedé pensando porque yo sabía que había comenzado muy bien. Como ves, ya había encontrado una iglesia y comencé a asistir a una clase maravillosa sobre el matrimonio que enseñaba Joel Booth. Con la excepción de esa noche vergonzosa de no poder hacer nada con Janet que mencioné en el capítulo 3, no había salido con ninguna chica durante ese año bajo la enseñanza de Joel. Es probable que haya sido el único hombre en la historia asistiendo a una clase para parejas casadas por todo un año sin ni siquiera haber tenido una cita con una chica. Justamente antes de cumplir los 12 meses, oré esta sencilla oración. Señor, he estado en esta clase por un año y he aprendido mucho sobre las mujeres, pero no conozco ninguna chica cristiana. Por favor, enséñame una mujer que posea estas santas características. No estaba pidiendo una cita, una novia, ni una esposa. Solo deseaba conocer a alguien con esas santas características a fin de entenderlas mejor. Dios hizo mucho más que eso. Una semana más tarde, me presentó a mi futura esposa, Brenda, y nos enamoramos. Poco después comenzamos a salir en citas seriamente. Brenda y yo decidimos mantenernos puros antes de casarnos, debido a nuestro compromiso con Cristo. Ella era virgen, y yo deseaba poder haberlo sido también. A medida que Dios continuaba obrando en mi vida, Brenda y yo nos casamos, fuimos a nuestra luna de miel en Colorado y nos mudamos a un nuevo edificio de apartamentos junto a un campo de maíz en los suburbios de Des Moines. ¿Era esto un pedazo de cielo o qué? Yo sin duda pensaba que sí. Pasó el tiempo y, al principio, me sentía bien. Aunque una vez había estado comprometido con 2 mujeres al mismo tiempo, ahora estaba felizmente casado con una mujer. A pesar de que una vez estuve inmerso en la pornografía, desde el día de mi boda no había comprado ni una revista pornográfica. Considerando mi pasado, esto era asombroso. Formé parte de las posiciones de liderazgo en la iglesia, y mi imagen cristiana brillaba cada vez más. De acuerdo a las normas del mundo, iba muy bien. Solo con un pequeño problema. De acuerdo a las normas de pureza sexual de Dios, no estaba ni siquiera cerca de vivir su visión para el matrimonio.
Estaba claro que había dado pasos hacia la pureza, pero estaba aprendiendo que las normas de Dios eran más altas de lo que me había jamás imaginado y que mi padre tenía esperanzas más altas para mí de lo que yo había soñado. Pronto me quedó claro que no llegaba a la santidad. Estaban los anuncios del periódico, los dobles sentidos y los ojos buscadores de calor. Mi mente continuaba soñando y teniendo fantasías sobre antiguas novias. Había más que un poco de inmoralidad sexual. Cuando confié en un buen amigo, él me dijo: "Ah, ¿qué te pasa? Nadie puede controlar sus ojos ni su mente, por Dios santo. Dios te ama. Debe ser otra cosa". Pero yo sabía que no era así. Al final relacioné mi inmoralidad sexual con mi distanciamiento de Dios. Después de eliminar los adulterios visibles y la pornografía, le parecía puro por fuera a cualquier otra persona. Pero para Dios, no había llegado y había pasado por alto su voz en repetidas ocasiones mientras él me instaba al respecto. Sencillamente encontré un punto medio a gusto entre ser pagano y obedecer las normas de Dios. Se establece la desesperación. Dios deseaba más para mí. Me había librado del abismo, pero yo había dejado de moverme hacia él. Me había quedado corto. Después de ver lo que me separaba de Dios, decidí que era tiempo de comenzar a moverme más cerca de él de nuevo. Esperaba que la trayectoria fuera fácil. Después de todo, había decidido dejar la pornografía y los amoríos una vez con anterioridad, y esas cosas desaparecieron. Pensé que detendría con la misma facilidad el resto de esta basura sexual. Sin embargo, como los otros hombres de que hablamos antes, no lo pude hacer. Cada semana decía que no vería esos anuncios, pero cada domingo en la mañana las impresionantes fotos me obligaban de nuevo. Cada semana juraba evitar ver películas sexuales restringidas cuando viajaba, pero cada semana fracasaba, pasando a través de duras batallas y siempre perdiendo. Cada vez que veía a una chica corriendo en pantalones elásticos, prometía que no lo haría de nuevo. Pero siempre lo hacía. Lo que había hecho era cambiar las fotos de mujeres desnudas de Playboy y Gallery por los anuncios sensuales y otros anuncios de revistas. Permanecía el pecado porque nunca había cambiado en verdad, nunca había rechazado del todo el pecado sexual, nunca había escapado de la esclavitud sexual. Pasaron un par de meses, después un par de años. La distancia de Dios se hizo cada vez mayor y mi impureza todavía me gobernaba. Mi fe disminuía más con cada fracaso. Cada pérdida desesperada causaba más desesperación. Mientras que siempre podía decir que no, nunca podía significar que no. Algo me atrapaba, algo incesante, algo que no podía quitarme de encima. ¿Y mi amistad con Cristo? Nuestra relación había cambiado. Él no había cambiado, pero yo sí. No había llegado a sus normas, y había dejado de moverme más cerca hacia la intimidad. Había dicho demasiadas veces que no en mi espíritu, y eso detenía el fluir del poder interno de Dios. Estaba en la esclavitud. La norma de Dios es que ni siquiera mencionemos la inmoralidad sexual en nuestra vida. Si siguiéramos esta norma, nunca experimentaríamos la esclavitud sexual. Debería asombrarnos de que tantos hombres cristianos estén bajo esa esclavitud. Nuestro Padre Celestial está asombrado. He aquí nuestra paráfrasis de algunas preguntas que Dios hizo, en Oseas 8, 5, 6, revelando su asombro. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué están mis hijos eligiendo lo que es impuro? Ellos son cristianos, por Dios santo. ¿Cuándo van a comenzar a actuar como tales? Dios sabe que podemos optar por ser puros. Así que, ¿por qué no lo hacemos? No somos víctimas de alguna vasta conspiración para atraparnos sexualmente. Solo que hemos elegido mezclar nuestras propias normas de conducta sexual con la norma de Dios. Ya que encontramos la norma de Dios muy difícil, creamos una mezcla. Algo nuevo, algo agradable, algo mediocre. ¿Qué queremos decir por mezcla? Quizá un buen ejemplo es la definición confusa de relaciones sexuales que salió a la luz en el famoso escándalo sexual que envolvió al expresidente Bill Clinton. Después que el presidente declaró bajo juramento que no tuvo relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, más tarde explicó que no consideraba que el sexo oral estuviera en esa categoría. Así que, de acuerdo a su definición, no había cometido adulterio. Esto representa un gran contraste a la norma que Cristo enseñó. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 28. ¿Por qué se nos hace tan fácil mezclar nuestras normas de pecado sexual y tan difícil comprometernos a la verdadera pureza? Porque estamos acostumbrados a ello.
Toleramos con facilidad las normas mezcladas de pureza sexual porque aceptamos normas mezcladas en la mayoría de los otros campos de la vida. ¿Autenticidad o solo aceptación? Pregunta. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿La autenticidad o la aceptación? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Proponerse la aceptación es vivir de acuerdo a esta pregunta. ¿Qué tan lejos puedo ir y aún llamarme cristiano? Tú deseas parecer ser un cristiano, pero también todavía deseas que te acepten tus amigos en la escuela y en el grupo de jóvenes, sin parecer extraño o ser un fanático. La autenticidad requiere una pregunta diferente, que se puede plantear de esta manera. ¿Qué tan santo puedo ser? Yo era el ejemplo perfecto de alguien que no trataba de alcanzar la autenticidad cristiana. Enseñaba clases en la iglesia, al frente de grupos de actividades, y asistía a clases de discipulado. Mi asistencia a la iglesia era ejemplar, y yo hablaba el lenguaje cristiano con fluidez. Parecía lo suficiente auténtico cuando me comparaba con mis compañeros. Sin embargo, utilizando a nuestros colegas como ejemplos y buscando aceptación, solo cubrimos nuestras huellas pecaminosas. Pete y Mary asistían a mi clase prenupcial y Pete me impresionó desde el primer día. Creía todo lo que yo decía sin crítica ni duda, moviendo la cabeza en asentimiento aún a las enseñanzas más difíciles respecto a las responsabilidades del esposo, tales como ser un siervo. Al final de la 7ª semana, Pete y Mary me detuvieron después de la clase. En verdad, su discusión sobre la pureza sexual pegó en el blanco la semana pasada, dijo Pete, sobre todo cuando dijo que ver pornografía y películas sexuales no fortalecería la vida sexual de una pareja. Mi primera esposa me alquilaba películas pornográficas, y las veíamos juntos antes de acostarnos. A final de cuentas, eso nos dañó. Yo asentí, esperando que continuara. Mary y yo no haremos esto en nuestro matrimonio. Hasta ahora todo iba bien. Sin embargo, podía ver que Mary, interrumpiendo, quería dar su punto de vista. Hemos tenido una lucha constante sobre lo que vemos juntos, dijo ella. A menudo alquilamos una película para verla en mi apartamento, pero usted sabe cómo es. La mayoría de las películas populares tienen algunas escenas muy picantes, y yo me estoy sintiendo cada vez más molesta con esto. Cuando se pone erótica, yo le digo a Pete que necesitamos apagarla, pero él se enoja, argumentando que invertimos buen dinero en alquilarla y es una pérdida apagarla. Así que me voy a la cocina a hacer algo mientras él termina viéndola. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras bajaba su mirada. Me parece que esas películas no son buenas para nosotros, dijo ella. Le he pedido a Pete que lo deje de hacer por mí, pero no lo hace. Acostumbramos a orar juntos antes de que él se vaya a su casa, pero después de esas películas, me siento sucia y humillada. Esas películas se están interponiendo entre nosotros. Desde luego, Pete se sentía avergonzado. Al menos en este aspecto, no había llegado a la autenticidad. De acuerdo a las normas de sus amigos, sabía que podía ver películas populares con situaciones sexuales eróticas y todavía parecer cristiano, y también ser aceptado. Eso era todo lo que necesitaba. A su favor, Pete me preguntó lo que debía hacer. Le dije que siguiera la dirección de Mary y dejara de ver los vídeos sexuales, y él estuvo de acuerdo. Eso es autenticidad. Así que, ¿estás siendo auténtico? Una vez le pregunté a Thomas, un pastor de jóvenes, que describiera el nivel de autenticidad que veía en su joven congregación. No mucha fue su seca respuesta. Le pedí que lo explicara. Parecen tener buenas intenciones, indicó. Desean que Dios los use. El problema es que no dan el primer paso. Cuando les pregunto, ¿por qué no tienen más hambre por el Señor? Sé la respuesta con antelación. No quieren sobresalir. No quieren hacer el esfuerzo. Solo quieren aceptación. Quieren más de Dios, pero no quieren ser más como Dios. Para ellos la pureza sexual es un muro muy alto para escalar, así que se dan por vencidos. En general, no está presente el deseo de ser como Cristo. ¿A qué se debe eso? Si fueran auténticos, dijo Thomas, ellos dirían, Cristo me salvó, así que quiero ser puro. Sin embargo, la mayoría son perezosos y apáticos al respecto, y no están dispuestos a hacer lo que se necesita. Para ellos todo es emoción. Salen del culto el miércoles en la noche animados y deseando ser diferentes, pero para media mañana del jueves ya se dieron por vencidos. Un adolescente auténtico diría, yo deseo ser libre del pecado. Aún así, la mayoría de mis chicos dirían, sería bueno estar libre del pecado, pero no están dispuestos a pagar el precio. Un adolescente auténtico diría, quiero ser un hombre de Dios. La mayoría de mis chicos diría,
Sería agradable ser un hombre de Dios si Él lo hiciera por mí. ¿Cuál vas a elegir tú? Muchos optan por la aceptación sobre la autenticidad porque sienten que el segundo tiene un precio más alto. Están en lo cierto sobre el tamaño del precio. Vacías tu cartera para ser auténtico. Lo peor es que, a pesar del precio, la autenticidad no necesariamente remueve la lucha contra el pecado sexual. Hace poco hablé con Tara que había regresado de una universidad cristiana por el verano. Yo había escuchado que ella se había comprometido aún más profundamente al Señor. Intrigado, la detuve para preguntarle qué estaba sucediendo en su vida. Ella con alegría fue muy efusiva sobre el plan de Dios para su vida. Después de un tiempo, añadió: ¿sabe usted? Vi a un grupo de chicos en la universidad utilizando su libro La batalla de cada hombre como un medio de enseñanza. Yo me emocioné mucho por decirles que le conocía. Me alegro de escucharlo, le dije. Y después de una pausa, ella se me acercó y susurrando me dijo: a la verdad que estoy enamorada de Jesús, pero tengo que admitir que la tentación sexual todavía es una lucha para mí con mi novio. Desde luego que sí, le comenté. Lo comprendo perfectamente. Pero si tú continúas siendo auténtica con Dios sobre lo que es difícil, Él te ayudará. Una sonrisa apareció en la cara de Tara, y le deseé lo mejor. Juntos a medio campo, Tara está lista para luchar. ¿Lo estás tú? Muy a menudo no hay una voz que nos rete a movernos a la obediencia y a la autenticidad. En lugar de eso, nos movemos más cerca de nuestros amigos, a menudo sentándonos juntos a medio campo, a buena distancia de Dios. Cuando sentimos el reto de sus normas más altas, nos consolamos en que no parecemos muy diferentes de otros cristianos a nuestro alrededor. El problema es, de la forma en que lo hemos visto, que tampoco parecemos muy diferentes a los que no son cristianos. Cuando nos parecemos a los que no son cristianos, no hemos estado tomando con seriedad las normas de Dios. Eso es una prueba de que hemos mezclado nuestras propias normas. La mezcla puede destruir a la gente. Cuando los israelitas salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, Dios les dijo que cruzaran el río Jordán y destruyeran toda cosa malvada en su nueva patria. Eso significaba matar a toda la gente impía y destruir sus ídolos pulverizándolos. Dios les advirtió que si no hacían esto, su cultura se mezclaría con la de los paganos y ellos adoptarían prácticas depravadas. Sin embargo, los israelitas no tuvieron el cuidado de destruirlo todo. Les resultó más fácil tomar las cosas con más tranquilidad y detenerse a medio camino. Con el tiempo, los ídolos de la gente impía que no destruyeron se volvieron una trampa. Los israelitas se volvieron adúlteros en su relación con Dios y le dieron las espaldas en muchas ocasiones. Como Él prometió, los sacó de su tierra. Aunque inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén y la deportación final de sus habitantes, Dios profetizó acerca de su pueblo y la cautividad venidera. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero, y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos malolientes. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Ezequiel 6, 9. Cuando entramos a la tierra prometida de nuestra propia salvación, se nos dijo que elimináramos todo indicio de inmoralidad sexual de nuestra vida. Desde que entraste a esa tierra, ¿fracasaste en destruir el pecado sexual? ¿Todo indicio de él? Si no, algún día te vas a detestar por ese fracaso, como lo hice yo. Yo no destruí mi pecado sexual y quedé atrapado. En busca de la respuesta apropiada, el rey Josías de Israel tenía solo 26 años de edad cuando se enfrentó a una situación similar de abandono de las normas de Dios. En 2 Crónicas 34 leemos cómo un libro de la ley de Dios, olvidado por mucho tiempo, se encontró durante una extensa renovación del templo. Entonces el rey Josías escuchó mientras releían esta ley en voz alta, haciéndole entender ineludiblemente las normas de Dios y el fracaso del pueblo de vivir de acuerdo a ellas. Josías no dijo: vamos, hemos vivido de esta forma por años. No seamos legalistas en cuanto a esto. No, él estaba horrorizado. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo y desesperación. Grande es la ira del Señor, dijo al reconocer de inmediato el abandono de su pueblo y buscó la dirección de Dios. Enseguida, Dios le respondió con estas palabras por la reacción de Josías: como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo.
2 Crónicas 34, 27, en este momento, nota cómo Josías al instante guió a toda la nación a un regreso total a la obediencia de las normas de Dios. Entonces el rey, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor y, en presencia de ellos, leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie, junto a la columna del rey, y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica, de todo corazón y con toda el alma, sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. 2 Crónicas 34, 29, 33, aquí no hay mezcla. Sabiendo que la norma de Dios es la norma para la verdadera vida, Josías se levantó y destruyó todo lo que se oponía a Dios. Sin embargo, en realidad no fue fácil. ¿Estás listo para calcular el costo? ¿Y qué en cuanto a ti? Tampoco va a ser fácil para ti. Aunque ahora que has escuchado sobre la norma de Dios para la pureza sexual, estás dispuesto, en el espíritu de Josías, a hacer un pacto de todo corazón y con toda tu alma de mantenerte en esa norma. ¿Destruirás toda cosa sexual que se oponga a Dios? ¿Te propondrás la autenticidad y la obediencia, a donde en verdad tienes el llamado para llegar? Si has estado viviendo una vida de normas mezcladas, es probable que también tengas una mezcla en tus normas sexuales. Es probable que tengas al menos algún indicio de impureza sexual en tu vida. En ese caso, no estás listo para pagar el precio de la verdadera obediencia, como evitar la sensualidad que se encuentra en muchas películas de Hollywood. Como evitar pensamientos sexuales sobre la diosa en la escuela. Cómo entrenar a tus ojos para mirar en dirección opuesta a una bikini, a suéteres con grandes senos y a las mujeres sensuales que los usan. Se está llevando a cabo una batalla espiritual por la pureza en el corazón y en el alma de toda persona. Los costos son reales. La obediencia es difícil, requiriendo humildad y mansedumbre, cualidades en verdad raras. Nos contaron acerca de James, un adolescente respetado en su grupo de jóvenes, que rehusó prometer mantenerse sexualmente puro cuando lo presionaron a hacerlo. Hay muchas situaciones inesperadas por ahí para que yo haga tal promesa, dijo. La traducción. Quiero mantenerme abierto a todas las opciones. James se quedó a mitad del camino. ¿Y tú? El caso es este. La impureza sexual se ha vuelto muy difundida en la iglesia porque hemos pasado por alto la costosa labor de obediencia como individuos a las normas de Dios, preguntándonos demasiado a menudo, ¿qué tan lejos puedo ir y aún ser llamado cristiano? Hemos creado una imagen que puede parecer sexualmente pura, mientras permitimos que nuestros ojos jueguen con entera libertad cuando no hay nadie alrededor y evitamos el trabajo duro de la pureza. De mis años universitarios, de Fred, el ejemplo de un hombre todavía me sirve como una advertencia. Durante mi primer año en Stanford, extrañaba mi casa. Un compañero de dormitorio que se crió cerca de la universidad sintió lástima de mí y me invitó a casa de sus padres a cenar. Ellos eran muy ricos, y su casa era impresionante. ¡Qué maravillosa noche! No solo me sirvieron alcachofas por primera vez, me fascinan hasta el día de hoy, sino que la madre era una anfitriona en extremo agradable. Esa noche supe que el padre, un destacado hombre de negocios, ocupaba una alta posición en su iglesia y creía en la importancia de tomar tiempo con la familia. Unas pocas semanas más tarde, yo estaba sentado en una silla del barbero cuando el padre de mi amigo entró en la barbería. Siendo un poco tímido, no dije nada. A causa de mi cabello mojado y el paño del barbero alrededor de mi cuello, él aparentemente no reconoció a alguien que había visto una sola vez. Sentándose a esperar su turno, tomó una revista Playboy. Yo estaba asombrado. Observé para ver si solo estaba leyendo los artículos, pero de inmediato volteó la revista de lado para admirar a la señorita Marzo en toda su gloria. Así eres tú. ¿Hay un lado secreto y oscuro de tu imagen cristiana? Si eres un adolescente, vas a viajes misioneros durante el verano, pero todavía acaricias los senos de una chica en el asiento trasero de un coche.
Si estás en la universidad, diriges un grupo de estudio bíblico, pero también creas fantasías en tu mente día y noche sobre las mujeres desnudas que ves en internet. ¿Quién en verdad eres tú? Una búsqueda por el agradable medio campo es un acercamiento inadecuado hacia Dios. Debemos calcular el costo de la pureza y pagarlo. Si no destruimos todo indicio de inmoralidad, nos capturará nuestra tendencia como varones a extraer gratificación sexual y éxtasis a través de los ojos, que es algo que discutiremos en el siguiente capítulo. Sin embargo, no podemos lidiar con nuestra masculinidad hasta que rechacemos antes nuestro derecho a normas mixtas.